En el polvo tibio del pueblo de Sanaurio, donde las maderas crujían como viejas promesas y el sol caía sin misericordia, Elvira Montalbán había aprendido a caminar erguida bajo miradas que juzgaban. Tenía el cabello plateado recogido con pulcritud y las manos firmes de quien ha trabajado la tierra y criado esperanzas sin pedir permiso. Durante años, los hombres habían pasado frente a ella como si fuera una estación cerrada, demasiado tarde, decían sin decirlo. Demasiado usada por el tiempo, murmuraban con los ojos. Elvira había amado una vez, muy joven, y había enterrado ese amor junto a un apellido que ya no pronunciaba. Desde entonces, su vida había sido sostener la granja de su difunto padre, cuidar gallinas y un huerto testarudo, y ofrecer palabras de consuelo a otros mientras guardaba las suyas en silencio. En Sanaurio, la compasión era un lujo y la bondad se cobraba caro. Esa tarde, el pueblo se reunió frente a la cantina para escuchar la sentencia de los que se creían dueños de la moral. Elvira había sido llamada a dar explicaciones por un rumor que nadie podía probar, que había aceptado la ayuda de un forastero, un ranchero roto por la guerra y por pérdidas que aún sangraban. El rumor, como todos, había crecido con dientes. Los dedos apuntaban con hambre, y las voces se superponían en un coro de indignación impostada. Elvira no tembló. Alzó la barbilla con la dignidad que se gana cuando ya se ha perdido demasiado como para perderse a una misma. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que la verdad rara vez bastaba. El forastero se llamaba Mateo Ríos. Había llegado semanas atrás con un caballo cansado y una mirada que no buscaba aplausos. Su rancho, a las afueras, era una herida abierta, cercas caídas, tierra sin sembrar, recuerdos clavados como astillas. Había servido en conflictos que no entendía y regresado con una espalda torcida y un corazón que se le caía a pedazos por las noches. Cuando conoció a Elvira, fue en el mercado, cuando ella dejó caer un saco de harina y él lo levantó sin pedir nada a cambio. No hubo promesas ni insinuaciones, solo una cortesía limpia que la sorprendió. Él la miró como se mira a alguien completo, no como un resto. Esa mirada había sido suficiente para encender la envidia del pueblo. Ahora Mateo estaba allí, avanzando entre la multitud con pasos decididos, la chaqueta de cuero marcada por el uso y el polvo. Cuando llegó a Elvira, la rodeó con los brazos con una delicadeza que contrastaba con la dureza del mundo. No fue un gesto teatral, fue un acto de refugio. La levantó ligeramente para sacarla del empuje de los cuerpos, y el murmullo se volvió un rugido. «¿Qué haces?», gritó alguien. «¿No ves su edad?», escupió otro. Mateo no miró a los acusadores. Miró a Elvira, y en su silencio había una promesa. Elvira sintió el peso de las miradas como piedras, pero también sintió algo nuevo, seguridad. El brazo de Mateo no la sostenía por lástima, sino por elección. Recordó todas las veces que había sido fuerte a solas, y comprendió que la fuerza también podía compartirse. Cuando habló, su voz fue clara, sin adornos. Dijo que no debía explicaciones a nadie por aceptar ayuda, por compartir una comida, por reír después de tantos inviernos. Dijo que el tiempo no la había vencido, que la había formado. Dijo que la soledad no era pecado y que el cariño no tenía calendario. El silencio cayó como un telón pesado. Mateo entonces habló, y su voz llevaba el timbre de quien ha visto lo peor y aún así elige lo mejor. Dijo que había llegado a Sanaurio roto, con el orgullo hecho trizas, y que Elvira no le había pedido nada salvo honestidad. Dijo que ella había visto en él algo que él mismo había olvidado, y que eso valía más que cualquier opinión. Cuando alguien señaló la diferencia de edades como una condena, Mateo respondió sin elevar la voz: «Ella es perfecta para mí». No hubo desafío, solo verdad. Y la verdad, cuando es así de desnuda, incomoda. Los dedos que apuntaban empezaron a bajar. No por bondad súbita, sino porque la escena ya no les pertenecía. Elvira sintió un calor subirle al pecho, no de vergüenza, sino de orgullo. No era joven, no era frágil, no era invisible. Era una mujer completa, y alguien la había elegido a plena luz del día. Aún así, sabía que el pueblo no perdona rápido. La resolución no llegaría en aplausos, sino en actos.
Mateo la bajó con cuidado y le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Juntos caminaron hacia el camino de tierra que salía del centro, con el sol cayendo detrás como una promesa tardía. Esa noche, en el rancho de Mateo, compartieron pan y silencio. No hablaron de futuro ni de juramentos. Hablaron de lo que dolía y de lo que aún podía crecer. Elvira contó historias de su padre, de cómo le enseñó a no agachar la cabeza. Mateo habló de noches sin sueño y de la culpa que lo despertaba. En la penumbra, se dieron permiso para no ser fuertes todo el tiempo. Afuera, los grillos marcaban el paso del mundo, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno se sintió fuera de lugar. Al amanecer, Elvira regresó a su granja con pasos firmes. Sabía que el día traería miradas, quizá palabras. Pero también sabía que algo había cambiado. No necesitaba la aprobación del pueblo, se tenía a sí misma y a un hombre que la veía. En Sanaurio, el polvo volvería a levantarse y las maderas seguirían crujiendo, pero la historia ya había tomado un rumbo distinto. La dignidad, cuando se defiende con calma, deja huella. Y el amor, cuando nace de la elección consciente, no pide permiso al tiempo. Los días siguientes trajeron un silencio extraño a Sanaurio, un silencio que no era paz sino expectativa. Elvira lo sintió en la manera en que los vecinos demoraban un segundo más en saludar, en cómo las conversaciones se detenían cuando ella cruzaba la calle. No le dolió como antes. Había pasado demasiados inviernos aprendiendo a distinguir entre la soledad que hiere y la que fortalece. Cada mañana, al abrir la puerta de su granja, respiraba hondo y recordaba la firmeza del brazo de Mateo, no como una dependencia, sino como una certeza compartida. El huerto seguía reclamando cuidado, las gallinas seguían poniendo huevos con la misma obstinación de siempre, y la vida, a pesar del murmullo, continuaba. Mateo, por su parte, se entregó al trabajo como quien decide reconstruirse desde el suelo. Enderezó cercas, limpió la tierra, volvió a sembrar. No lo hacía para probar nada al pueblo, sino para devolverle sentido a sus manos. Elvira acudía algunas tardes con una canasta de pan o semillas y trabajaban en silencio, aprendiendo el ritmo del otro. Había respeto en cada gesto, una prudencia que no apagaba el deseo sino que lo cuidaba. A veces, Mateo se detenía, la miraba y sonreía con una gratitud que no pedía explicaciones. Elvira sentía que el tiempo, tan severo con ella, por fin le ofrecía una tregua. Pero Sanaurio no olvidaba fácil. Una tarde, el consejo del pueblo decidió imponer su autoridad disfrazada de orden. Llegaron al rancho con papeles y palabras duras, cuestionando permisos, reclamando límites, insinuando que la presencia de Elvira allí era inapropiada. Mateo escuchó sin interrumpir, con la espalda recta y el pulso controlado. Cuando terminó el desfile de amenazas veladas, respondió con calma. Dijo que su rancho estaba en regla, que Elvira era su invitada y su elección, y que no aceptaría humillaciones. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. La firmeza, cuando es honesta, no requiere gritos. Elvira dio un paso al frente. No para pedir clemencia, sino para hablar desde la experiencia. Recordó al consejo que ella había sostenido su granja durante décadas sin ayuda, que había contribuido al pueblo cuando otros se ausentaron, que su vida no era un asunto público. Dijo que no buscaba provocar ni desafiar, pero que tampoco se escondería. Sus palabras, medidas y claras, atravesaron la tarde como una brisa necesaria. Algunos bajaron la mirada. Otros fruncieron el ceño. La resistencia no se desarma de inmediato, pero había empezado a resquebrajarse. Esa noche, una tormenta azotó el valle con una furia que parecía acumulada. El viento arrancó tejas y la lluvia convirtió los caminos en ríos de barro. En la granja de Elvira, un rayo partió un poste y el techo cedió. Mateo llegó empapado, sin pensarlo dos veces. Trabajaron a la luz temblorosa de una lámpara, asegurando lonas, salvando lo que podían. El agua corría por el suelo y el cansancio pesaba, pero no hubo reproches. Cuando el temporal aflojó, se sentaron en el umbral, respirando la noche. Elvira apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. No fue un gesto de debilidad, sino de confianza.
En ese instante, supo que el pueblo podía tardar en entender, pero la vida ya había decidido. A la mañana siguiente, el daño era visible y también la respuesta. Vecinos que nunca habían cruzado palabra con Elvira aparecieron con clavos, tablas, manos dispuestas. No todos, no de golpe, pero suficientes para cambiar el aire. Nadie pidió perdón en voz alta, trajeron trabajo. Elvira agradeció sin humillarse, con la serenidad de quien sabe que la dignidad no se negocia. Mateo trabajó a la par, sin reclamar reconocimiento. La comunidad, enfrentada a la evidencia de dos personas que elegían construir, empezó a ajustar su relato. Con el paso de las semanas, el rancho floreció. Las semillas prendieron, las cercas se mantuvieron firmes, y las noches dejaron de ser un campo de batalla para Mateo. Elvira encontró en sí misma una alegría sobria, sin fuegos artificiales, hecha de mañanas compartidas y decisiones claras. No se prometieron eternidades, pero sí honestidad. Cuando surgían dudas, las nombraban. Cuando aparecían miedos, los escuchaban. El tiempo, ese juez severo, parecía observarlos con una curiosidad nueva. Un día de mercado, caminaron juntos por la plaza. Hubo miradas, sí, pero también saludos sinceros. Alguien comentó la cosecha, otro pidió consejo. La historia que había empezado como escándalo se estaba convirtiendo en costumbre, y la costumbre, cuando es justa, se vuelve aceptación. Elvira sintió un orgullo tranquilo. No había cambiado para encajar, había vivido con coherencia. Mateo, a su lado, caminaba con la espalda menos cargada, como si cada paso afirmara su lugar. Al caer la tarde, regresaron por el camino de tierra, el mismo por el que se habían ido aquel primer día. El sol pintaba el horizonte de tonos cálidos, y el polvo se levantaba con suavidad. Mateo se detuvo y tomó la mano de Elvira. No para anunciar nada, sino para compartir el momento. Gracias, dijo, no como una deuda, sino como un reconocimiento. Elvira sonrió. Sabía que no todos entenderían, que algunos seguirían midiendo la vida con reglas estrechas. Pero también sabía que había algo irrefutable en dos personas que se eligen con claridad. En Sanaurio, las maderas seguirían crujiendo y el sol seguiría cayendo sin misericordia. Pero entre esas certezas, había nacido otra: el valor no se mide por la edad, ni el amor por la aprobación. Se mide por la capacidad de sostenerse en la verdad, de caminar juntos cuando el camino se empantana, de reconstruir sin rencor. Elvira y Mateo no necesitaban un final grandioso. Su resolución estaba en lo cotidiano, en la dignidad defendida, en la paz ganada a pulso. Y así, sin pedir permiso al tiempo ni al juicio ajeno, siguieron adelante, completos, presentes, eligiéndose cada día.